¿Es únicamente responsabilidad del pastor el trabajo de consejería dentro de la iglesia local? ¿Sigue siendo una necesidad la consejería bíblica para la iglesia de hoy? ¿Y qué beneficios tendríamos como iglesia local al equipar un grupo de consejeros bien entrenados y capacitados? Hola, bienvenidos a este episodio especial sobre un tema que es crucial, vital e importante para la vida de la iglesia local, la consejería bíblica. Mi nombre es Christopher Salgado y hoy tengo el honor de conversar con el pastor y doctor Max Camacho, ya con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la consejería bíblica, de la capacitación, de la formación. Y hoy queremos hablar este tema que hemos titulado ¿Sigue siendo una necesidad la consejería bíblica para la iglesia de hoy? Es decir, para el mundo actual en el que estamos viviendo. Y yo quiero partir comentando, pastor, que muchas veces he escuchado decir a algunos otros pastores, por ejemplo, en 15 minutos me voy a reunir con una pareja que está a punto de divorciarse, ¿no? Está atravesando por crisis. Hay un joven en mi iglesia, por ejemplo, que confesó que siente atracción por personas del mismo sexo, ¿no? O recientemente unos padres de la iglesia expresaron que su hija sufre de adicciones a las redes sociales. Entonces, creo que coincide conmigo si decimos que cada día el mundo, que vemos la urgente necesidad de ayuda por la que están gritando las personas, ¿no? Día tras día vemos cada vez más aumento en el índice de las infidelidades, de los divorcios, del suicidio, de las adicciones en todas sus categorías, de relaciones sexuales ilícitas, etcétera, etcétera, problemas financieros, ¿no? Y esto se ha vuelto, sin duda alguna, una realidad, no solo afuera, sino también dentro de la misma iglesia, ¿no? Y a veces pensamos que cuando ya venimos a los pies de Cristo o porque asistimos a una iglesia, pues ya no va a haber problemas, ¿no? Pero siempre está la necesidad de la consejería, porque eso nos muestra la vulnerabilidad y la gran necesidad de guianza tanto emocional como espiritual en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, yo quiero partir con una pregunta que es importante. Vamos a hablar sobre consejería y entonces necesitamos entender, pues, qué cosa es la consejería, ¿no? Dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso y Él se las dará. No les reprenderá por pedirla. Entonces, para empezar, Pastor Max, nos gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Podría explicarnos en términos sencillos qué es la consejería bíblica? Y si es lo mismo la consejería bíblica que la terapia psicológica, o hay alguna diferencia, o hay algunas similitudes en cuanto a ello. Bueno, vamos a definir la consejería como un proceso de acompañamiento entre el consejero y el aconsejado. El consejero trata de prevenir antes que curar, porque se puede prevenir, por ejemplo, una infidelidad. Sí. Se puede prevenir una depresión. O tratar, ya esa sería una consejería curativa, usando los principios de Dios, como están interpretados correctamente en las Sagradas Escrituras y guiados por el Espíritu Santo. En esa forma diríamos que es la consejería bíblica. Si no está basada en la palabra, en una interpretación correcta de la palabra de Dios, aplicándolo a esa necesidad en particular, no podríamos decir que es consejería bíblica. Ahora, la terapia psicológica, vamos a decir que es humanista. Es el hombre tratando de resolver problemas de otro hombre, ¿no? Y hay terapeutas que a veces pasan por el mismo proceso, que están tratando de ayudar, es decir, se divorcian y entonces están tratando de ayudar a otro que no se divorcia. Y bueno, la base no es la palabra de Dios, la base son filosofías, conceptos que se han inventado. Y hay montonal de modelos de terapia familiar y algunas hasta se contradicen. Eso está basada en el hombre, aquí está basada en Dios, fundamento la palabra de Dios, teorías generadas en el hombre. A grandes rasgos diría que esa es la diferencia. Ok, es interesante, ¿no? Ver cómo cada una convergen de diferente forma, pero podríamos decir, ahorita que estaba comentando en cuanto a lo psicológico, podríamos decir cuando se centra en puntos del hombre, pues podemos entender que puede fallar, que puede haber errores, a diferencia de que cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, ¿no? Que no hay error, que no se equivoca en ese sentido.
Sí, Dios siempre tiene la palabra en cuanto a asuntos de comportamiento, de pensamiento y de emociones, ¿no? Ujú. Entonces Dios tiene una respuesta correcta a cada asunto que el hombre experimente. Es su creador, es su diseñador. Es nuestro manual por excelencia, ¿no? Porque Sí, como la lo Biblia, dice. sí. Exactamente, porque pues allí podemos encontrar qué es el hombre, cómo funciona el hombre, para qué presente del hombre, el pasado del hombre y el futuro, ¿no? Lo que le va a acontecer Exacto. en su vida. Y sabemos que desde los tiempos de los apóstoles, la consejería no es algo nuevo, No. podemos decirlo, ¿no? Realmente ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero desde el Nuevo Testamento ya veíamos cómo, incluso desde el Antiguo Testamento, ¿no? Con Moisés, cuando su suegro Jetro empieza a aconsejarle, ¿no? Sobre cómo guiar al pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algunos puntos que me llaman mucho la atención, como el de Romanos 15:14, ¿no? Que dice, amonestaros los unos a los otros, ¿no? Es decir, nos está invitando a que podamos llamarle la atención muchas veces, ¿no? A nuestros propios hermanos dentro de la iglesia. Exhortaos los unos a los otros, dicen Hebreos, ¿no? Es decir, adviértanse unos a otros, ¿no? Alentaos los unos a nosotros. En Primera de Tesalonicenses 4:18 nos habla de eso. Edificaos unos a otros, ¿no? Es decir, vemos muchísimos pasajes y versículos de la Biblia que ya nos hablan con respecto a lo que es la consejería, ¿no? Ahora, es importante que nos demos cuenta, de primera entrada, que nos puede explicar lo que no es la consejería bíblica, ¿no? Porque a veces creo que no lo hemos entendido. Ya estuvimos viendo qué es la consejería bíblica que nos decía, pero ahora hay que ver qué no es la consejería bíblica, ¿no? Dice en Éxodo 18:19, oye ahora mi voz, ¿no? En el suegro de Jetro, el suegro de Moisés, perdón, le decía, yo te aconsejaré, y ahí vemos ya la consejería, ¿no? Y Dios estará contigo. ¿Qué nos puede aportar con respecto a lo que no es la consejería bíblica para prestar atención a ello? En primer lugar, no es tomar decisiones por el aconsejado. Cada ser humano es responsable de lo que piensa, de lo que hace y de lo que siente. Tampoco es condenar al aconsejado. Muchos de ellos ya vienen con sentimientos de culpa. No es pasar por alto los sentimientos, emociones o actitudes del aconsejado. Algunos vienen con actitudes de arrepentimiento, se sienten mal por lo que hicieron. Están dolidos. Y quieren ayuda, sí. Otros vienen duros, o sea, no reconocen que han fallado, ¿no? Un error no es hablarles con la verdad para que no hacerlos sentir mal, ¿no? La palabra de Dios redarguye, hace sentir mal, lo hace el Espíritu Santo, no yo. Yo no estoy para hacer sentir mal a la persona, por eso uso la palabra. Pues la misma palabra, ¿no? Cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y sí. Pues a quién le gusta escuchar la verdad, ¿no? Sí. Es incómoda, no nos gusta esa parte, ¿no? Sí. Entonces no vamos a omitir la verdad, no le estaríamos ayudando. No es imponer mis soluciones. Es decir, vamos los dos juntos buscando en la palabra cuál es la solución más propia para el problema que está teniendo, ¿no? Tampoco es pelearme con el aconsejado, ¿no? O sea, ya viene peleado con su esposa y se pelea conmigo, pues no, ¿no? Tampoco es minimizar o exagerar la seriedad del problema. No, una persona me dijo, pastor, tengo un problemita. Ah, bueno, qué bueno que es problemita. Es chiquito. Y ya cuando entró a la oficina, mire, mi problemita es que acabo de engañar a mi esposa. Ay, le dije, qué bueno que es problemita. ¿Qué tal si hubiera sido un problemón? Pero como en su mente él lo minimizaba, sí, ¿no? Sí, Pensaba sí. que era 2, 3 patadas y ya queda esto. Y no, hay que investigar cómo empezó esa infidelidad, ¿no? Tampoco es ser parcial, ¿no? A veces me dice la esposa, ¿verdad que tengo razón? ¿Verdad? Le dije, déjeme escuchar a los dos. No puedo inclinarme con usted. Necesito buscar toda la información para darle un diagnóstico. Sí.
A veces yo me tardo hasta 3 sesiones para primero identificar qué es el problema, cómo se inició el problema, cómo se ha complicado, ¿no? Para ver el promedio de sesiones que voy a necesitar. En esta parte, es una pregunta, ¿es por eso que podríamos no incluir, por ejemplo, cuando aconsejamos a familiares, ¿no? Porque si yo voy a aconsejar a mi hijo, por ejemplo, pues no va a haber una imparcialidad con respecto a su esposa, ¿no? No, se contamina la relación, ¿no? O minimizamos. No, pues mi hijo engañó, pero tuvo sus razones y no es correcto. No es sabio. Ok. No es prudente. Sí. Muy bien, pues bueno, esto es en resumen, ¿no? A grandes rasgos, lo que no es la consejería bíblica. Entonces, una vez que ya entendimos lo que no es la consejería bíblica, ahora nos gustaría entender entonces, ¿qué sí es la consejería bíblica? Bueno, hay varios aspectos que la consejería, pues orientar al aconsejado para aprender ciertas habilidades. Una de ellas básicas es cómo comunicarme de manera asertiva con mi familia, con mis amigos en el trabajo, ¿no? Reconocer y expresar sentimientos. A veces, sobre todo los varones, no queremos expresar dolor, llanto, debilidad. No me siento vulnerable, entonces no, soy macho, a mí yo no lloro. Entonces no. Y si lo que se reprime, se somatiza. ¿Qué es somatizar? Pues el cuerpo va a proyectar, ya sea en el cuello, en los músculos de los hombres, tensión, colitis, gastritis, y esofagitis y todas las itis. Las itis. O sea, sí se presentan, hasta tics. Sí. Dermatitis. Yo atendí a una paciente ya muy anciana con una dermatitis atópica, o sea, toda el brazo y parte de su abdomen estaba lleno de dermatitis. Ya le habían puesto el dermatólogo todos los medicamentos y al empezar a platicar se fue bajando hasta que se quitó. Entonces era una dermatitis tensional por su ambiente. En ese sentido, podríamos decir, normalmente venimos a consejería, en su experiencia, cuando ya está el problema, ¿no? Sí, normalmente la gente no va a una consejería sin tener el problema. No. Ya vamos cuando tenemos el problema, ¿no? Entonces, definitivamente. En esa parte es importante, ahorita lo que decías sobre somatizar, sería mucho mejor porque nos ahorraríamos todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea, si fuésemos antes, por ejemplo, toda la consejería prematrimonial, ¿cómo ayuda, ¿no? En ese sentido. Sí, la consejería prematrimonial es básica, porque dentro de los temas que pudiéramos tratar a nivel prematrimonial está los propósitos del matrimonio, para qué Dios lo creó, la relación con la familia de origen, ¿no? Con las cuñis. Difícil, ¿no? Y la suegra, y la vida espiritual de esa pareja, las finanzas, la sexualidad, o sea, ahí... Por eso nosotros tomamos el concepto de contrato matrimonial. Es decir, nos sentamos, expresamos todas las expectativas y las negociamos. Si no se hace eso, ya en el matrimonio salen. Pero normalmente decimos, ya cuando nos casemos ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ya ahí arreglamos las cosas. ¿Ahorita para qué? Ahorita todo está bonito, estoy enamorado, ella está enamorada. Y ya ahí en el matrimonio ya todo va a seguir siendo igual. Sí, acuérdense que el proceso de casarse entra en el enamoramiento, que es un proceso químico. Se elabora la oxitocina, la hormona del placer, hay una atracción, no hay ninguna chica mejor que ella, es una reina, es una princesa, y al rato es la bruja, pues, después, pero miren, esa cuestión química de los neurotransmisores dura entre 2 años a 2 años y medio. El enamoramiento, la luna de miel, y llegamos a la etapa de despertar del sueño o pesadilla. ¿Con quién realmente me casé? Incluso hay un chiste a veces que usted dice, ¿no? Que me casé con el príncipe y desperté con Shrek, ¿no? Sí, desperté con el ogro. Es cierto, ciertísimo. En ese sentido, ¿usted en qué porcentaje cree que las iglesias dan consejería prematrimonial? ¿Es un alto porcentaje? Híjoles, o será muy bajo? Mínimo. Bueno, primero porque el pastor está saturado de actividades. A veces no aprovechamos la gente madura
que ya tenemos en la iglesia, que son matrimonios consolidados, que son de buen testimonio y que pueden, con cierta orientación, preparar estos temas. Hay buenos libros, por ejemplo, Antes de dar el sí, es un cómo encontrar a mi pareja perfecta. No, hombre, no lo leí antes. Pues, la mayoría no nos casamos con la que no era. Estamos por gracia y misericordia del Señor. Sí. Ok, continuamos. ¿Qué cosa sí es, entonces? ¿Nos puede seguir comentando qué cosa sí es la consejería bíblica, entonces? Pues la consejería es llevar a la persona, uno de los objetivos es a reconocer el pecado, lo que hizo mal delante de los ojos de Dios, confesarlo y experimentar el perdón y la paz de Dios. Podríamos decir que esa es, entre muchas otras, una de las partes más importantes de la consejería. Sí, porque un pecado no confesado te va a crear emociones, ansiedad, temor, y entonces esas emociones pues se traducen hasta, hay gente que tiene hasta crisis de ansiedad, siente que se está muriendo, ¿no? Yo me acuerdo de un hombre que llegó y dijo, mi amante me va a hacer un pancho mañana en el trabajo, y tenía tics aquí y no lo podía sentar, entonces anduve dando vueltas en el patio del consultorio así, platicando hasta que dije, oye, ¿me permites hacer una oración, hablar con Dios por tu ansiedad? Y así le puse el abrazo, le dije, Señor, ponle paz. Y así Dios respondió, se calmó y dijo, me quiero sentar. Y yo también, ya me has dado 20 vueltas. Híjole, pues sí, ok. ¿Hay algún punto más? Bueno, sí, tomar decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Como dijo un amigo, toda decisión que tomes hoy tendrá consecuencias mañana. O sea, si no te cuidas en la alimentación, pues vas a tener consecuencias graves, ¿no? Un infartito. Entonces, toda decisión trae consecuencias. Sería bueno aprender cómo tomar decisiones prudentes y sabias. Si yo decido no ir a la consejería, voy a tener consecuencias. Sí, seguramente. Si todos necesitamos, yo mismo, como terapeuta, necesito ir a consejería. Entonces, primero me meto con Dios. Señor, háblame, que tu siervo te escucha. Y me doy cuenta cómo el Espíritu Santo revela en su palabra, pero no me puedo aconsejar yo mismo. Necesito la voz de alguien más, diferente, neutral, y que yo sea transparente también, porque yo cuando estaba estudiando las maestrías, me tocó mi terapeuta y tuve que ser transparente, aún siendo cristiano. Mi terapeuta no era cristiano. Pero esa parte yo creo que es muchas veces difícil para quienes somos líderes, ¿no? O pastores. Sí. Nos cuesta mucho trabajo como que buscar a una persona, ¿no? Porque sentimos que nos vamos a ver vulnerables, ¿no? Porque como si yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el que enseño estas cosas, a lo mejor, ¿cómo voy a ir a buscar eso, no? Pero también es válido, ¿no? También nos entristecemos, también nos angustiamos, también nos deprimimos muchas veces, ¿no? Sí. Y es importante considerarlo. Sí, el terapeuta o el consejero bíblico también se contamina de lo que escucha, ¿no? Llega un paciente y habla de infidelidad, llega otro homosexualidad, llega otro de violencia intrafamiliar, llega otro duelo por pérdidas. No, ¿cómo acabo después de 5 sesiones? O sea, ya acabo de... Necesito hablar con Dios, porque no es neutral la terapia. Y hablando de terapia desde el punto de vista bíblico viene de la palabra terapón, que significa salud integral. Solamente la terapia bíblica puede traer al ser humano una sanidad integral, mental, espiritual, física, afectiva, relacional. Es la consejería la que abarca lo que usted está diciendo, ¿no? El cuerpo, el alma y el espíritu. Sí, y las relaciones. Y las relaciones. Y por otro lado, la parte psicológica no abarca esas 3 partes. No, por ejemplo, algunos psicólogos, unas ramas, creen que no existe Dios, ¿no? Son ateos. No puedes considerar la parte espiritual, entonces. Son humanistas, como Roger, él consideraba que el ser humano era bueno. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, o sea, ¿le creo a Rogers o le creo a la palabra de Dios? Dice, no hay justo ni uno.
Es lo que dice Dios, Sí, sí, sí. que dice Roger, que todos somos buenos. Ujú, Por eso se llama su terapia humanista, ujú. centrada en el hombre. Sí, Acá es contradice. centrada en Cristo. Ujú. Ok. Espero que mis terapeutas, mis compañeros, yo estudié en La Salle, estudié en el Hospital Nacional de Rehabilitación, estudié en varias universidades y tenía compañeros que no eran cristianos y dialogábamos en forma sana, no condenatoria, porque me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre la consejería bíblica, lo que me estás preguntando, y lo que estamos aprendiendo? Ujú. Porque uno de mis maestros pues ya había divorciado ya 3 veces y nos dio terapia de pareja, entonces, a ver, ¿cómo cuadra eso, no? Entonces, la terapia cristiana o consejería requiere integridad, congruencia Ujú. entre lo que yo vivo y lo que estoy aconsejando. Ujú. Ok. Entonces, ahí tengo que ser congruente. Bueno, eso ya sería meternos en otra cosa, ¿no? Pero Perdón. ya hablaríamos. Sí, No, está perdón. bien, digo, pero ya estamos hablando como en el perfil, ¿no? Del consejero, porque hay algunas características. A lo mejor podría comentarnos rápido así algunas características que podría tener el consejero bíblico, ¿no? Como lo que está comentando Sí, ahorita. yo creo que primero un encuentro personal con Dios. Si me está escuchando una persona no cristiana, yo le diría, dice Jesús, el que no naciere de nuevo, quien no le permite al Espíritu Santo entrar en su vida, no puede ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Otro sería conocimiento básico de la Biblia, porque vamos a partir del consejo bíblico, no de lo que a mí se me ocurre. 3, una buena relación matrimonial. No perfecta, no hay matrimonios perfectos, ninguno. Pero estable. Pero sí equilibrio. Equilibrio, una paternidad sana y responsable, o sea, no somos responsables de las decisiones de nuestros hijos después de que son adultos, pero mientras están bajo nuestra autoridad sí somos responsables. Entonces yo diría, y también un equilibrio emocional, que no nos desgastemos, ¿no? Si yo doy terapias todos los días a todas horas, pues me puede pegar burnout, que es como desgaste, quemazón, me quemo. Entonces los terapeutas también tenemos que equilibrar nuestro tiempo. O sea, no todo es consejería, hay tiempo con la esposa, con los hijos, recreación, nadar, correr, los amigos, o sea, una vida balanceada, diría yo. Ok. Bueno, para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, sería importante si quieren empezar a trabajar esa parte de la consejería, pues que pongan atención a estos consejos que nos está dando el pastor Max, que sin duda alguna son características generales que nosotros como consejeros necesitamos desarrollar, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto que estamos hablando sobre la consejería, siempre hay algunos obstáculos, ¿no? Hay algunos obstáculos que pueden impedir el desarrollo, en este caso, de que se cree un equipo de consejería local, ¿no? En la iglesia. ¿Cuáles pueden ser esos obstáculos que no nos permitan empezar a construir ese equipo de consejeros que ayuden al pastor? Porque ese es otro punto, ¿no? A veces creemos o pensamos que ese es únicamente, antes de entrar a esto, es una pregunta, antes de entrar a los obstáculos, a veces el pastor o el líder cree, el pastor principalmente, ¿no? Que es únicamente la consejería responsabilidad de él, ¿no? Y es muy pesado, y ahí se viene lo que usted nos está contando sobre el burnout, ¿no? En los pastores. ¿Cuánto burnout vemos, no? ¿Será únicamente responsabilidad del pastor la consejería? Yo creo que no. Jetro le dijo, su suegro le dijo a Moisés, desfallecerás del todo tú y también el pueblo, porque él trabajaba desde la mañana hasta la tarde. Y él dije, escoge tú varones de virtud, temerosos de Dios, apartados. Le dio una calificación, ¿no? Ellos juzgarán al pueblo, o sea, lo van a orientar, le van a aconsejar y llevarán la carga contigo. Yo sé que los pastores tienen miedo de que hagan algún daño o que aconsejen muy humanamente, no bíblicamente. Entonces hay que enseñarles la Biblia, hay que darles un curso para su madurez y estarlos supervisando. Y yo creo que la mayoría de los miembros de la iglesia no perciben la necesidad de consejería, a pesar de que hay broncas, ¿eh? Sí, sí, sí.
Entonces no están caminando hacia la madurez. Sería uno de los obstáculos. Ok. Sí. Bueno, ese sería el primero, ¿no? La mayoría de los miembros de una iglesia local no saben, por ejemplo, qué es la consejería, ¿no? Sí, Lo no. que usted está diciendo. Y por ende, pues desconocen tanto sus beneficios como las aportaciones que ellos pueden tener. Y eso nos va a atorar ahí, ¿no? Por eso como no sé lo que es la consejería y por eso estamos invitando a un experto, al Pastor Max, para entender. Ahora ya estás conociendo y entendiendo un poquito acerca de lo que es la consejería bíblica. Y bueno, si por medio de este episodio, pues el Señor te está hablando y te está diciendo ahí por ahí, hey, creo que necesitas prestar atención. Siempre, como bien lo comentaba, ¿no? La necesidad de consejería dentro de la iglesia, pues yo creo que siempre va a estar, ¿no? Sería una iglesia perfecta la que no necesite consejería bíblica. Sí, es que todos los que llegamos a la iglesia llegamos con necesidades insatisfechas, relaciones rotas, no sabemos dialogar, dice una mujer, empezamos hablando y terminamos gritándonos, insultándonos. Entonces no manejan bien la comunicación asertiva. Bueno, ese es uno de los obstáculos. Otro de los obstáculos podría ser que a menudo los líderes y pastores subestiman la cantidad de consejerías que van a tener cuando lleguen a su primer pastorado, ¿no? Sí, un pastor me dijo, en mi iglesia no hay broncas. Digo, ¿me permites hablar con las familias de la iglesia? Y hablé con algunas y le pasé los datos de lo que había observado. Me dijo, no, ya no hables porque mejor así. Me quedo como con la sensación de que todos estamos bien. Y no, pues es que la gente, aún en la época de Moisés, pues había pleitos. Dice la palabra, como dijiste, amonéstense unos a otros, perdónense unos a otros, sean tolerantes. Pues a veces no somos tolerantes, a veces lastimamos con la boca actitudes a los miembros de nuestra iglesia. Entonces, sí se requiere, y yo invito a los pastores, yo también soy pastor, tengo 45 años, y puedo hacer una lista de todas las familias enfermas, disfuncionales, que había en las iglesias donde yo estaba. Y no podía con todo. Definitivamente no. ¿Y cuál fue su estrategia? ¿Qué hizo? Bueno, escuché a otro pastor más grande, me dijo, mira, capacita, entrénalos, dales herramientas, dales un curso de consejería y supervísalos. Entonces me dediqué a formar un equipo de personas que tenían ese don de la consejería y me empezaron a ayudar. Y me di cuenta de la efectividad porque venía la familia, gracias porque esta familia cómo nos ha aconsejado y nos ha ayudado mucho. O sea, Dios usa a todos. Entonces yo creo que la iglesia es como un cuerpo, dice la Biblia, donde cada uno tiene un don, otro tiene otro, y debemos trabajar en equipo. Para mí la base del pastor es la predicación, la oración. Eso decía Pedro. No podemos descuidar atender a las mesas y descuidar la oración y la palabra. Eso que está diciendo me llama mucho la atención y es bien importante. No es que a los pastores o a los líderes no nos importe la consejería, pero bíblicamente nos perdemos del objetivo, ¿no? De que es predicar, lo que usted acaba de comentar, ¿no? Ahora, si mi iglesia es pequeña, 50 personas, puedo aconsejarlas, son pocas los problemas. Pero si mi iglesia es de 100, 200, 500, 1000, dime a qué horas, porque cada consejería te lleva entre 12 a 14 sesiones de 1 hora. ¿A cuántos puedes aconsejar en una semana, en un mes, en un año? Si tienes 3,000 miembros. Bueno, hay iglesias de 3,000, vamos a poner 500, 200, que es, pues... Y no nada más a qué hora, ¿no? ¿Cómo va a terminar el pastor? Y a veces yo me pasaba que empezaba con uno y luego con otro y me perdía, decir, híjoles, ay, me cansaba, me agobiaba. Entonces, hoy trabajo con un equipo. Tenemos un centro de orientación familiar, se llama Familias en Plenitud, y tengo un equipo. Yo no lo dirijo, lo dirige a Fray, es una psicóloga de la Universidad del Estado, pero está Jazz, que tiene más licenciatura en consejería,
está Areli, que tiene una licenciatura en la UNAM, y tenemos otro equipo más especializado cuando no podemos con los asuntos. Entonces somos equipo. ¿No? Yo no voy a estar todos los días ahí, no puedo. Qué importante es esa parte, ¿no? No puedo. Y que lo conozcan los pastores también. ¿Qué otro obstáculo podríamos encontrarnos también? Bueno, diríamos, ya vimos que si el pastor es el único que necesita aconsejar, eso sí sería un problema. La falta de interés de parte de la iglesia y de los líderes para invertir en los miembros, para capacitarlos y entrenarlos. Hay buenos cursos, buenos libros. Uno que recomiendo es Consejería Cristiana Efectiva. Muy bíblico el libro. Hay un libro de James Adams que él maneja la consejería nutética. Decir que el pecado trae consecuencias físicas, emocionales y espirituales, ¿no? Entonces, hay buenos libros, podríamos recomendar bastantes. MacArthur tiene un libro de consejería, buenos teólogos y buenos consejeros. Ok. Sería eso, entrenar. Muy bien. ¿Qué otro obstáculo podría haber? La falta de tiempo, no tenemos tiempo. Si no hay tiempo, pues ¿a qué horas? Acuérdate, la consejería te lleva una hora. Mínimo. Donde al empezar, yo hago 3 preguntas. ¿Cuál es su problema? Para identificarlo. ¿Qué ha intentado hacer con ese problema? Porque han ido con el pastor, han ido con un psicólogo, van con mucha gente. Yo quiero saber si ellos ayudaron y qué porcentaje del problema ya no existe. Y la tercera pregunta es, ¿por qué asiste conmigo? Para aclarar expectativas, porque no, es que usted es maravilloso, es mágico. No, yo no soy mágico. Es milagroso. No. Usted le resolvió el problema a mi prima, sí, pero cada problema es distinto. La disponibilidad del aconsejado para hacer lo que uno le recomienda. Dice Santiago, no seáis oidores, sino hacedores. Hay aconsejados que no hacen las tareas que uno les indica. Y eso es un estorbo. Entonces yo por eso trato de, en la primera y la segunda sesión, le digo, miren, van a ser tentativas. Vamos a elaborar un contrato terapéutico, donde le digo cuántas sesiones, cómo vamos a trabajar, qué lecturas tiene que hacer, cómo lo voy a supervisar y cómo podemos cancelar la consejería. Que lleguen temprano, a veces llegan tarde y yo ya tengo otro paciente. Entonces, observo quién tiene más interés en resolver el asunto. A nivel general, las mujeres son las que más se disponen o quieren una consejería. De cada 10 mujeres, hay 1 o 2 hombres. Somos reacios a abrir el corazón, a exponernos, ¿no? Me acuerdo de un hombre, dijo, la ropa sucia se lava en casa. Le digo, nada más que usted no la lava, la amontona. Entonces, somos muy reacios los hombres. O unos dicen, no creo en la consejería. Y no han leído ni un solo libro de consejería. Pues nada más son como los niños, no me gusta. ¿Ya lo probaste? No. Pruébalo y después me dices si te gusta o no. Entonces, esos son obstáculos fuertes, ¿no? Sí, que podemos encontrar dentro, ¿no? De la iglesia para empezar a construir un equipo de consejería, ¿no? Pues qué importante estos puntos que nos acaba de comentar. Sin duda alguna que la consejería bíblica pues es una rama amplia, ¿no? Hay muchas cosas de las que se puede hablar, ¿no? Pero queríamos compartir con ustedes un pequeño resumen de lo que es la consejería bíblica. Ya lo vimos de lo que sí es la consejería bíblica, de lo que no es la consejería bíblica y algunos obstáculos con los cuales ustedes se van a encontrar si es que están teniendo el anhelo o el deseo. Ahora, para ir finalizando, Pastor Max, la pregunta sería, ¿cualquier miembro de la iglesia local puede ser un consejero bíblico? Bueno, creo que tendría que estar supervisado por el pastor.
porque el pastor es el responsable, conoce a las ovejas, conoce a esta persona, entonces porque sí debe haber un perfil. Como dije antes, conocimiento bíblico, básico, mínimo. 2, capacidad de guardar secretos. Yo me acuerdo de una señora que dijo, yo quiero ser consejera, soy una tumba. Le digo, sí, pero abierta. Era bien chismosa. Dije, no puede. Pone en riesgo a los que va a aconsejar. Dije, haber construido o está construyendo una vida familiar de testimonio, congruente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, vocación, que haya el deseo de invertir tu tiempo, tu vida en las personas que están sufriendo. No todos tienen esa capacidad. Por ejemplo, si vamos a tener una consejería tanatológica de una persona en etapa terminal, ¿puedes manejar esos sentimientos? De tristeza, de angustia, al ver llorar al paciente, cuando está desesperado. Por ejemplo, una mujer que ayudé en ese proceso de muerte me dijo, no me quiero morir. Pastor, ayúdeme, no me quiero morir. Entonces, pues sí te pega a ti, ¿no? Te pega a ti porque pues yo tampoco me quiero morir, pero Dios ha dicho que se va a ir. ¿Cómo manejo eso? ¿Cómo aconsejo a su hijo de 17 años que se va a quedar sin madre y que está llorando, ¿no? Entonces sí se requieren ciertas cualidades espirituales, cualidades teóricas, hay que leer acerca de la consejería, ¿no? Cuando menos yo diría unos 30 libros, así poco a poco, entrar en un proceso de entrenamiento. Yo diría 1 año básico para empezar a trabajar y mínimo 3 años. 3 años y con alguien que te esté enseñando. Por ejemplo, yo en el hospital entraba con mi supervisora, hacía mi historia clínica y entraba con el paciente, pero atrás un espejo que el paciente no ve, pero la supervisora sí nos iba guiando. O sea, teníamos supervisión práctica. Hay gente que estudia acerca de la consejería, pero no tiene la práctica en vivo, es decir, ya estoy viendo a una paciente, cómo hago el rapport, o sea, bajar las defensas, qué preguntas voy a hacer, cómo voy a conducir la sesión a base de preguntas, cómo voy a hacer una hipótesis de lo que creo que está pasando, cuáles son mis objetivos terapéuticos, cómo cierro esa sesión y cómo cierro todas las sesiones de la consejería. Tiene un cierre, no es eterna la consejería, ¿no? Entonces, toda esa capacitación se tiene que tomar y tomarlo en serio. Yo le digo a los consejeros, si se va a dedicar a esto, es un campo muy amplio. Requiere dedicación, esfuerzo, perseverancia, oración, porque vamos a meternos al mundo de las personas que sufren. ¿Cómo me siento yo al ver llorar a gente a gritos por la muerte de su ser amado, por una hija violada, por un secuestro y después se encuentran asesinado al hijo? O sea, ¿cómo entras a esa relación? Y te va a mover acá cosas, a ti. A veces llora uno. Dice, llorad con los que lloran. No voy a llorar con todos, si no acabo llorando. Pero sí, me quebranta. Entonces, la consejería es un proceso de amor, de compasión, de sabiduría. ¿Qué voy a orientar? ¿Qué le voy a decir? Para mí no es una profesión, es un ministerio de amor, desde lo bíblico, ¿verdad? Y sí recomiendo que pidan una cuota, que se vea esto, porque a veces piensan que no servimos. Perdón, justo es a lo que le iba a preguntar.
ya después de todo esto que nos ha compartido y que muchas veces también a mí me lo preguntan, ¿no? Ok, ya soy consejero bíblico y ahora puedo cobrar, no debería cobrar, tengo que hacerlo gratis porque es para mi iglesia. ¿Qué consejo podemos utilizar ahí? Yo diría un donativo si es dentro de la iglesia, porque se gasta la gasolina, el tiempo que estás ahí, y si vives de eso, si es un ministerio, como el pastor puede, dice, el que predica viva del ministerio. Y hay consejeros que dedican, es su trabajo, es su forma de vivir, pero dentro de la iglesia, por ejemplo, yo pido un donativo, mínimo 100 pesos. Llegó una señora de la colonia, de la iglesia donde yo estaba, y me dijo, no tengo para pagarle. ¿Me puede atender? Le dije, ¿tiene gallinas? Sí. ¿Ponen huevos? Sí. 2 huevos por consulta. Y sí me traía los huevitos. Y ya en la noche le digo, hazme 2 huevitos con yemitas. O sea, no cobrar nada hace que te descalifiquen, no valoren lo que estás haciendo. Y dicen que cuando no cuesta no se valora, ¿es exacto, verdad? Exacto, o sea, no ser fraudulentos, no. La consulta 3,000 pesos, 1,000 pesos, no, pues no. Ahora, hay terapeutas especialistas que sí cobran mínimo 1,500 por sesión, pero son gente muy especializada en adicciones, en abuso sexual, en problemas psiquiátricos, ¿no? Como la bipolaridad, depresión profunda, grave. Entonces son especialistas. Entonces, como cualquier especialista, por ejemplo, yo voy a tomar una maestría en psiquiatría. Pues me va a costar 14,800 pesos en 6 meses. O sea, yo voy a invertir. A mí me cobraba la maestría en el hospital 5,000 de inscripción y 5,000 pesos mensuales por 2 años. O sea, ¿cuánto invertí en mi preparación profesional? Y tengo 5 maestrías y un doctorado. Nada más échenle cuentas. Entonces, por eso, siempre guiado por la compasión. Hay ocasiones en que definitivamente no cobro, pero la mayoría sí. La mayoría sí, pero evalúo cómo es esa persona. Yo así recomendaría. Ok. Pues es que es importante, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta y cada vez que nos estamos preparando, pues nos implica un gasto, como lo mencionaba, ¿no? Sí. O sea, la universidad pues no nos va a decir, ven, estudia gratis, ojalá de fuera, así, ¿no? Pero no es así. Y aún aunque fuera así, hay que pagar gasolina, hay que pagar comidas. No, mi cédula profesional, el certificado, 25,000 pesos. Para que tenga la cédula que te reconoce como un profesional de la salud. Y te dan tu cédula, tu título y su 25. Pues cuesta. No es gratis. La universidad nunca va a dar gratis nada de eso, ¿no? Pues es importante, ¿no? Entonces considerar todo esto y pues invitarlos, ¿no? Aquellos que quieran prepararse, sí, que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Sí. Implica un sacrificio en todas las áreas. Hay que dedicar tiempo, hay que dedicar recursos, dinero, pero al final también es muy satisfactorio, ¿no? El ver la transformación de las familias, de las personas, de los individuos, por medio de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Yo recomendaría a los pastores que bequen a algunos miembros de su iglesia, porque sé que algunos tienen vocación, pero no tienen dinero. Y decía que la preparación es 1 año, 2, hasta 3 años, porque, miren, tenemos que tener un conocimiento, por ejemplo, del abuso sexual infantil, qué es, cómo se da, de las adicciones, pues hay de conducta, hay adicciones a sustancias, qué es una adicción, cuáles son las etapas para salir de ella, ¿no? Problemas en los adolescentes, bulimia, anorexia, pues hay que estudiar esto, ¿no? Problemas financieros, hay parejas que vienen con unas broncas, de deudas de 500, 600 mil pesos que se fueron acumulando y ya traen problemas ya que se quieren divorciar, ¿no?
problemas de homosexualidad y lesbianismo, ¿no? Que nosotros no los obligamos a tratarlos, ¿no? Son gente que ellos, por voluntad propia, ellos vienen y autorizan trabajar en ese aspecto, como la ley ahora dice, ¿no? No puede uno hacer algo que ellos no estén dispuestos a hacer, ¿no? Respeta uno la vida de esa persona, tampoco los condenamos. La crianza de los hijos, o sea, estilos de paternidad, ¿cuál es el impacto del estilo de paternidad en el futuro de los hijos? Hay padres autoritarios, negligentes, permisivos, y hay gente que sabe que hay que dar amor y límites, ¿no? Y noviazgo, como decíamos hace rato, abuso sexual en adultos, en mujeres, violencia intrafamiliar, o sea, es actual. Sí, sí, sí. Secuestro, o sea, cómo vamos a ver el duelo en sus diversas formas. La jubilación, yo tengo ancianos que vienen por depresión porque eran gerentes y ahora uno dijo, ya no soy nadie, ya nadie se acuerda. Y hay que tener un proceso de duelo de la jubilación. Antes era el gerente el que mandaba, Sí, el que hacía, y ahora he escuchado, y ahora soy el abuelito, el que está ahí sentado nada más y no hace nada, ¿no? Mi papá, que era abogado, me dice, ya no soy nadie. Era uno de los mejores abogados en Cuernavaca, Manuel Medina Rivera, mi papá. Y entonces yo lo oí en su jardín. Hijo, ya no soy nadie. No, si eres un hijo de Dios. Y además hay chamba en la iglesia, así es que no te deprimas. Jubiles. No. Entonces, pues, yo mismo. Yo tengo 71 años, estoy en la tercera edad, estoy gestionando mi jubilación y aún mi propia muerte. O sea, tengo que ir despidiéndome. Así es que yo también necesito consejería. Pues es que problemas, nos gusta o no, siempre va a haber, ¿no? Dentro de la iglesia, como usted lo dice, siempre va a haber. Si no es abuso sexual, si no es una violación, siempre vamos a estar teniendo duelos por la pérdida de un ser amado, ¿no? Entonces, qué importante es que las iglesias podamos reconocer esa parte, ¿no? Para poder ayudar a los que están sufriendo. Y yo creo que además, no nada más les ayudamos, nos sirve, creo que la consejería como una forma de evangelización, ¿no? Sí, eso es otra cosa. Las personas ven cómo estoy interesado en su necesidad, ¿no? Y eso me acerca, o sea, no nada más, como dicen por ahí, es que quieren mi diezmo, es que quieren que vaya a la iglesia. No es eso. Cuando tú te enfocas y empiezas a aconsejar a una pareja o a un matrimonio que está por infidelidad y después poco a poco ven el interés que tú tienes, ellos solitos empiezan a preguntar cuándo son los servicios, quiero asistir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero qué importante es que la iglesia se haga consciente de eso, ¿no? Y que podamos irnos preparando. Y pues ya para finalizar este tema, ¿qué recomendación les podría dar a aquellos que están interesados? Ya mencionó, ¿no? La lectura de los libros, capacitarnos. Un asesor, un entrenador en consejería. Sería bueno. Y bueno, si alguno tiene anhelo, tenemos cursos. Cuando menos trabajo en la Universidad UNECH, Campus Cuernavaca, pero también en otros estados, la licenciatura en consejería familiar, la maestría en consejería familiar y el doctorado en consejería familiar. Pero también hay consejería con teología. Entonces, aquellos que ya son jóvenes y que tienen una vocación hacia las relaciones humanas, pues es una opción, ¿no? De vida. ¿Se puede vivir de eso? Sí, porque Dios es bueno, Dios siempre provee. O sea, no te va a faltar trabajo. Eso para aquellos que, por ejemplo, tienen una preparatoria terminada o una licenciatura y quieren aspirar a la maestría. Y los que no, pues tomen diplomados con nosotros y hay otros diplomados. Yo también reconozco que hay otros pastores, psicólogos cristianos trabajando con sus diplomados y son excelentes también, ¿no? Entonces, si Dios te guía con nosotros, gloria a Dios, ¿no? Y aquí en Cuernavaca, pues vamos a abrir diplomados presenciales. Así que vamos a abrir nivel 1, 2 y 3 de consejería familiar, tanatología, que es importantísima,
prematrimonial, en horarios que todos puedan, en línea o presencial. Les invitamos. Lo importante es que se capaciten, ¿no? Sí. Eso es vital. Sí. Como bien mencionaba, ya tanto puede ser con nosotros en consejería familiar, en consejería matrimonial, en consejería tanatológica, etcétera, pero también allá afuera hay muchas otras opciones, que sea el Señor el que te diga en dónde tienes que estudiarlo, y para nosotros siempre va a ser un gusto poder capacitarte y acompañarte en este proceso de crecimiento. Pues muchas gracias, pastor. Gracias a ti. Qué bendición que pueda Igualmente. haber estado aquí. Ojalá que nos pueda acompañar en próximos episodios. Sí, si Dios quiere, pues aquí estamos dispuestos y disponibles. Pues muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.